Entonces, buenos días nuevamente. Estamos en la unidad 3, álgebra y funciones para tercero medio. Espérenme un poco. Entonces estamos en la clase 20 para el tercero medio. Y ¿ya? El objetivo de hoy día es describir modelos y representar gráficamente las funciones exponenciales. Entonces había dicho que el objetivo de hoy día va a ser describir modelos y representar gráficamente las funciones exponenciales. Entonces estamos para referencia suya, estamos en la página 35 del texto del estudiante, en el tema función exponencial, ¿ya? Entonces, en la última clase, lo que estábamos haciendo era modelar este problema acercándonos a la función exponencial. Entonces dice el problema: Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, el 1 y el 2. Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias, ¿ya? Entonces tenemos que el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica por cada hora que pasa. Y por otro lado, el cultivo 2, ¿ya? Se está probando un antibiótico en él y a cada hora la población disminuye a una tercera parte. ¿Ya? Espérenme que voy a conectar el... Entonces, en base a ello, tenemos que la primera pregunta: ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Francisca, acá tenemos el procedimiento que realizó la persona. Entonces, para hacer el estudio, construyó una tabla de valores y escribe lo que se muestra y describe aquí lo que se muestra en la tabla a continuación, ¿cierto? En el tiempo 0, o sea, en el tiempo inicial del experimento, la cantidad de bacterias, como lo decía el problema, son 1000, porque con esa cantidad inicia el experimento. Ya estamos hablando sobre el cultivo 1. A la primera hora transcurrida, decía el problema, hija, a la primera hora transcurrida, el problema decía que triplica por cada hora. Por lo tanto, significa que a lo inicial lo multiplico por 3. Luego, a la segunda hora transcurrida, lo anterior, o sea, los 3000, ya se debería volver a triplicar o a multiplicar por 3, porque dice que cada hora se triplica, ¿sí? Y aquí está escribiendo por extensión lo que iría sucediendo. Así con la tercera hora se vuelve a triplicar, ¿ya? Y en la cuarta hora se vuelve a triplicar la cantidad que se tiene. Entonces acá podemos ver cómo se obtuvo el cálculo, ¿ya? Aquí está por extensión, y si lo escribimos como potencia, sería 1000 por 3 elevado a 0. Recuerde que 3 elevado a 0 es igual a 1, ¿ya? Toda potencia elevada a 0 con la base distinta de 0, ese resultado da 1, ¿ya? En el segundo caso, 1000 por 3 elevado a 1, acá hay 2 3 multiplicando, por lo tanto es 3 elevado a 2, y así sucesivamente, 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4, ¿ya? Donde el 4, fíjese, la relación está en relación al tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, la función que permite modelar la situación está dada por la función f de t. ¿Por qué t? Porque la función está dependiendo del tiempo, ¿ya? Ahora, si usted al tiempo lo quiere llamar x, es lo mismo, porque es simplemente una letra con la cual define la función, ¿ya? Y la función se va a modelar como sigue acá. Si se fija acá, estamos empezando a ver un modelamiento de la función. 1000 por 3, que es la potencia, elevado a t, que sería el tiempo. ¿De quién va dependiendo esta función? De t, que es el tiempo, y t va a estar en los naturales con el 0 unido. ¿Por qué en los naturales? Porque si se fija,
el cambio que hay de las bacterias es a cada hora, por lo tanto la hora va a ser, en el tiempo inicial es 0, luego transcurre 1 hora, 2, 3, 4 y así sucesivamente, 5, 6, 7, 8. No voy a tener 1,5 ni voy a tener menos 1 como para tomar los negativos. Por eso es que T, ¿ya?, está modelado en los naturales con el 0, ¿ya? F de T, ¿qué significa? Aquí definiendo las variables, es la cantidad de bacterias obtenidas cuando ha transcurrido T horas, ¿ya? Por lo tanto, T es el tiempo expresado en horas. ¿Hasta aquí alguna consulta, pregunta? No, profe. Entonces, aquí habíamos quedado la semana pasada en la explicación de por qué la relación f de t igual a 1000 por 3 elevado a t es función. Porque esto que está aquí es una función. Para ello vamos a revisar este video, ¿ya? Y ahí vamos a hacer un repaso. Y si no es repaso, si es que no lo ha visto, con esto vamos a comprender a grandes rasgos qué es lo que es una función. ¿Ok? ¿Se escuchan bien? ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos qué es una relación y qué es una función. Y para comprender el concepto de función, primero tenemos que hablar de qué es una relación. Aquí pues está el concepto, pero pues obviamente lo vamos a aclarar con ejemplos, ¿no? Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es este. ¿Sí? Aquí hay dos conjuntos, como ustedes lo pueden ver, pues este podríamos llamarlo el conjunto de animales. ¿Sí? Está el pájaro, el perro, el pez y la serpiente. Y aquí el conjunto de formas de movilizarse, por ejemplo, que es caminar, volar o nadar. Entonces, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo, el pájaro puede caminar, pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar. El perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando. Pues no, ¿no? Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Entonces miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres. Entonces, un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos. ¿Listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación. ¿Listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos. Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B. Aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B,
que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues yo no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y f de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1. O sea, cuando salga el numerito de aquí, tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces, 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1 nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1 nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1 da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1, que en matemáticas se escribiría como la función que le vamos a hacer a la x, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto x, es coger esa x, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta? No, profe. ¿No? ¿Quedó No. claro lo que es concepto función entonces? Profe, Dígame. sí o sí hay que sumarle 1 o eso es del No, ejemplo. esto es del ejemplo. El que diga que aquí llamó a la función, como aquí la está definiendo, f de x igual a x más 1. Entonces él definió la función de esta manera. ¿Y qué sucede? Sucede que la x tiene valores, ¿ya? Y lo que le estamos aplicando aquí es la función f, que dice que a cada valor de x le vamos a sumar un 1. Si x vale menos 2, al menos 2 le sumamos 1 y me queda el menos 1. Por eso el menos 2 está relacionado con el menos 1, porque al aplicarle la función resulta menos 1. Es como la maquinita que les dije la semana pasada. Es donde yo tomo un valor, lo meto a la máquina, esa maquinita se llama la función, y la función en este caso se llama x más 1, ¿ya? Y me resulta del meter el menos 1 a la función, en este caso me resultaría 0, porque menos 1 más el 1 da menos 1 más 1, 0. Entonces quiere decir que el menos 1 está relacionado con el 0. Ahora, ¿cómo esta relación pasó a ser función? Pasa a ser función porque cada elemento que está en este conjunto, que se llama conjunto de partida, está relacionado, o desde estos numeritos sale una única flecha relacionándolo con un elemento del conjunto de llegada, del otro conjunto que está acá, ¿ya? Una única flecha sale hacia acá. Por lo tanto, el menos 2 solo está relacionado con el menos 1 y con ningún otro número más. Si el menos 2 estuviera relacionado, por ejemplo, también con el 1, supóngase ustedes que el menos 2, al ponerlo en esta relación, ¿ya? Me resulta el menos 1, pero también el 1, este diagrama, bajo esta relación que se llama x más 1, solo sería relación y no función, porque el menos 2
¿ya? Que es un elemento del conjunto de partida, no está relacionado con un único resultado, que sería el menos 1 en este caso, sino que estaría relacionado con dos elementos, el menos 1 y el 1. Por lo tanto, cuando sucede eso, esto ya no es función. ¿Se entiende la diferencia? Que diga aquí que esté relacionado con un único, significa que los elementos del conjunto de partida, de los de X, ya, a veces también se le llama A al conjunto de partida, y B al conjunto de llegada, ya, que los elementos de A, todos estén relacionados con un único elemento del conjunto B. Todos los de acá, con un único elemento del conjunto B. Fíjese que acá en el conjunto B no importa si sobra algún elemento, pero en el conjunto A, el de partida, todos tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto B. Aquí, en este conjunto, no puede sobrar ningún elemento. Acá sí, en este, pero en este no. ¿Ok? Todas esas cosas son importantes de tener en consideración para ir poder determinando si esta relación en este diagrama, la expresión es una función o no, ¿ya? Y en este caso, como lo dice aquí la persona que está explicando, es una función. Y ahora vamos a ver más ejemplos de conjuntos acá donde se vea función. Y a lo que iba Krishna, creo que me hizo la pregunta, claro, no siempre la función es x más 1. De hecho, en el caso que nosotros estamos analizando, estamos viendo función exponencial. Por lo tanto, la función que tenemos es con un exponente. La variable está en el exponente de la expresión. ¿Ya? Ay, no se puede leer. Espérenme. Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos. La f de x ahora va a ser el valor absoluto de. O sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto. ¿Sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordémonos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo. ¿Sí? Otra forma de decirlo es, el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el 0, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos este número, si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo o como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros 2, o a otros 3 o 4 o 5. No importa. Lo importante es que para que sea función a cada numerito de aquí, le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder 2 y si no ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escoja acá, ¿sí? Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá. ¿Listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto
pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos unos conjuntos y unas relaciones, ¿sí? La relación entre estos dos conjuntos va a ser el número de lados. Ustedes hacen las flechitas, que sería la relación, y lo que me van a decir es si esto, el número de lados sería una función, ¿sí? Lo mismo aquí, entre estos dos conjuntos lo que van a hacer es multiplicar por 2 y me van a decir si es o no una función. Ya sabemos que estos sí son relaciones, ¿sí? Porque vamos a relacionarlos, pero por ahora no se sabe si son funciones. Entonces ustedes me dicen si son funciones y la respuesta va a aparecer en 3. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Sí? ¿No? ¿O no se me escuchó? No, profe. ¿No? Ah, ya. Entonces, vamos a responder estos dos ejercicios. La primera relación que tenemos es el número de lados. Tenemos figuras geométricas aquí y tenemos que relacionarlas con el número de lados, ¿ya? Entonces, el triángulo, ¿con qué número iría relacionado? El 3, Bien, porque tiene 3 lados, ¿cierto? Bien. El cuadrado, el 4, el pentágono el 5, y el rectángulo. el 4. Gracias. Y ahora, ¿esto sería función o es solo una relación? Función. ¿Función o relación? Yo digo función. Yo digo relación. Ya. ¿Qué lo haría función o qué lo haría relación? Función porque se relaciona solamente con uno. O sea, del lado X se relaciona solamente con uno del Y. Ya. Y si fuera relación, ¿qué tendría que ocurrir? 2 en el lado Y. O sea, que se relacione con 2 o más. Claro, lo que tendría que ocurrir es que, por ejemplo, el triángulo también estuviera relacionado con otro elemento más del I. Ahí podríamos llamarlo relación. Entonces esto alcanza para hacer... Dígame de nuevo. Voy a explicar eso que no entendí mucho Ok, de por qué no relación, ok. por favor. Una relación relaciona elementos de este conjunto con los de este conjunto. Y no importa cómo ni el orden, ¿ya? Cuando es relación. Cuando es función, la diferencia es que todos los elementos que... La diferencia es que todos los elementos que están en este conjunto, ¿ya? De la variable independiente, como dijo recién en el video, o del conjunto de partida, que es lo mismo, ¿ya? Todos los elementos de aquí deben estar relacionados con un elemento del conjunto de acá, ¿ya? Pero la diferencia es que el elemento con el que están relacionados, los elementos con el que están relacionados de este conjunto tiene que ser uno solo. O sea, desde el triángulo tiene que salir solo una flechita que se relacione con un elemento de aquí. ¿Ya? Desde el triángulo, fíjense, sale una flechita que se relaciona con el 3. Desde el cuadrado, una flechita que se relaciona con el 4. Desde el pentágono, una flechita que se relaciona con el 5. Y desde el rectángulo, una flechita que se relaciona con el 4. Ahora, fíjese bien, en el 4 se relaciona el cuadrado y también el rectángulo. Esto a uno lo podría hacer dudar de que, uy, ¿es función o es relación? Bueno, en este caso, ambos tienen como imagen, ¿ya? O como elemento relacionado del conjunto I, tienen como imagen al 4, pero ellos dos son elementos distintos del conjunto X.
Distinto es, ¿ya? Y esto los hace que igual sea función. Distinto es si es que el 4 hubiera estado relacionado, por ejemplo, el 4, o sea, el cuadrado hubiera estado relacionado con el 4 y además con el 2, por ejemplo, ¿ya? Que el cuadrado hubiera estado relacionado con el 4 y con el 2. Lo que tenemos ahí es que de este conjunto voy a poner solo el 4, el cuadrado está relacionado con el 2 y el 4. Lo que hubiera sucedido hubiera sido eso, ¿ya? Y cuando ocurre eso, o sea, desde un elemento de aquí salieron dos flechitas, cuando ocurre eso, ahí estamos hablando ya de una relación y no una función. ¿Por qué? Porque no cumple la definición que dice que cada elemento del conjunto de partida de acá esté relacionado con un único. Aquí ya no está relacionado con un único elemento de acá, porque no es único, está relacionado con el 2 y con el 4. Ya no es único. Y eso lo hace relación y no función. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper, súper. Entonces, ya vamos a borrar este. Y en el caso del otro conjunto que tenemos que son multiplicar por 2. Dice que cada elemento de acá, del conjunto X, se multiplica por 2. ¿Con qué elemento estaría relacionado entonces el 0? Con el 0, Bien. ¿Y el 1? el 2, ¿Y el 2? el 4, ¿Y el 3? el 6. 6. Muy bien. ¿Y esto es función o relación? Función. Ya, se ve súper claro. Entonces vamos a ver si tenemos razón, porque aquí van a poner la respuesta. Bueno, pero claro que está bien. ¿Ya? Ahí, ponemos así. 2, 1. La respuesta en los dos era que sí son funciones, o sea, el número de lados sí es una función entre estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos le salió una flecha, simplemente le correspondió uno de acá, ¿sí? No importa que al 4 le hayan llegado dos flechitas, lo importante es que de cada uno de estos ha salido una flechita, digámoslo así, o una relación para acá. Entonces esto sí es una función. Y aquí lo mismo. Si multiplicamos por 2, bueno, aquí obviamente el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado, ¿sí? Parece un cuadrado, tiene 4 lados, ¿sí? No puedo yo decir que el triángulo tiene 0 lados o un lado, no, simplemente tiene 3 lados, ¿sí? Solamente se le asigna 1. Aquí lo que se hace es multiplicar por 2, entonces 0 por 2 da 0, 1 por 2 da 2, 2 por 2 da 4 y 3 por 2 da 6. A cada uno se le asignó solamente uno del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces esto sí es una función. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción. Ya, entonces, bueno, si quieren seguir reforzando esta parte, porque también ya sabiendo que una relación es función, las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, aquí está, ¿ya? Así que si quieren indagar más en ello, les recomiendo que vean los videos de este profesor, son buenos, ¿ya? Entonces hasta aquí, y lo que nos importaba era ver y dejar claro que lo que era una función. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿por qué la relación que tenemos acá es función? ¿Ya? Ustedes podrían decirme ahora por qué esta relación es función. Porque se relaciona solamente con un resultado. Exacto, ¿ya? Y el conjunto de partida que tenemos nosotros acá son los naturales unidos con el 0, ¿ya? Recuerde que los números que tenemos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, y son infinitos, ¿no? Y
Cada uno de ellos se relaciona con un elemento del conjunto de llegada, ¿ya? El conjunto de llegada que va a ser f de t. ¿Ya? Aquí los elementos que tomamos son t, que t se maneja en este conjunto. Y el conjunto de llegada va a ser f de t, donde, y aquí vamos a cambiar el color, ¿ya? Donde el 0, en este caso, está relacionado con el 1000. Si recuerdan, es lo que tenemos en el cuadrito anterior. El 0 relacionado con el 1000, el 1 con el 3000, ¿ya? El 1 con el 3000, el 2 era con el 9000, ¿no? 9000, el 3, 3 por 3, 9, 4, 27, 27.000, y bueno, y así sucesivamente todos los elementos del conjunto T o X. Basta con que el f de t yo lo escriba f de x, y aquí la escritura o el modelamiento de la función sería 1000 por 3 elevado a x. Es cambio de nomenclatura solamente, ¿ya? El x o la t siguen siendo aquí la variable independiente, ¿ya? Y todos los elementos, como estaba diciendo, de este conjunto van a estar relacionados con un único elemento en el conjunto de llegada, ¿ya? El 4 llega al 81, 27 por 3, 3 por 7, 22, 81. Bien. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper, ¿ya? Entonces, esta relación que está aquí, claro que es función, y básicamente es por lo que decía su compañera, que cada elemento del conjunto de partida, que en este caso se llama dominio, ¿ya? Está relacionado con un único elemento de f de x, del conjunto de llegada, y que estos elementos se van a llamar recorrido, ¿ok? Entonces voy a borrar esto para que pasemos a la otra imagen. Entonces, del mismo modo, nosotros vamos a modelar aquí la función del cultivo 2, ¿ya? Porque nosotros queremos modelar, o sea, poder obtener la función g de t, la vamos a llevar ahora, g de t, saber si 1000 por cuánto, y si va a estar elevado a algo o no, o es dividido por algo, en fin, ¿ya? Entonces para eso vamos a usar la información que nos daba el problema. Decía que el cultivo 2 se está probando, en él se está probando un antibiótico, y por cada hora la población disminuye a su tercera parte, ¿ya? Entonces, en la hora 0, yo le ayudo con la cantidad de bacterias que hay son 1000. ¿Por qué? No ha ocurrido un tiempo, ¿ya? No se ha aplicado nada, entonces por lo tanto siguen habiendo 1000 bacterias. Pero ¿qué sucede al transcurrir una hora? ¿Qué sucede con la cantidad de bacterias aquí? ¿Se divide por 3? Se divide por 3, perfecto. Y dividir por 3 es equivalente a que yo multiplique por un tercio, ¿ya? Multiplicar por un tercio es equivalente a dividir por 3, ¿ya? Entonces, 1000 dividido en 3, ¿cuánto da ese resultado? ¿Alguno? Ya, vamos a yo entonces. 333,3 periódico, pero lo voy a dejar con un decimal, ¿ok? Eso da la cantidad de bacterias. Ahora, ¿qué sucede si han transcurrido 2 horas? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se divide por 6?
por 6. O el 1/3 y se eleva a 2, no sé. Ya, de hecho ahí anda más cerca. Lo que debería ser, como dice como dice el enunciado del cultivo 2, dice que se disminuye su tercera parte por cada hora. Por lo tanto, si ha transcurrido otra hora, lo que sucede es que este resultado que obtuvimos al transcurrir una hora va nuevamente a dividirse a su tercera parte. Por lo tanto, el resultado va a ser 111,1, ya, periódico para allá, yo lo corté en un decimal, porque se divide nuevamente en 3. Ahora, escrito por extensión significa que al anterior, o sea, 1000 por 1/3, nuevamente lo divido en 3, o sea, lo multiplico por 1/3 nuevamente. Y como bien decía su compañera, esto sería equivalente a 1000 por 1/3 elevado a 2, porque 2 veces he multiplicado el 1/3. En la anterior tengo que al 1000 le multipliqué el 1/3 una vez. Y para el primer caso, ¿cuánto tendría que ser aquí? 1000 por cuánto para obtener 1000. ¿Por 1? ¿Ya? Pero si yo necesito poner el 1/3 aquí para que me vaya quedando, si se fijan desde aquí hasta abajo, tengo que ir modelando una función. Entonces aquí ¿Elevado a tendría 0? Excelente. Entonces el 1/3 tendría que aquí estar elevado a 0, porque 1/3 elevado a 0 es 1, y 1 por 1000 me da 1000, y cumple. ¿Ya? Ahora, vamos a volver acá. ¿Qué pasa si transcurre otra hora? A la tercera hora. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Se divide de nuevo por 3. Dividir de nuevo por 3. ¿Ya? Entonces acá, ya, si es que mi celular no se ha equivocado, que estoy dividiendo con celular, sería 37,04. Yo lo estoy aproximando, recuerden, ¿ya? Y por extensión lo que está sucediendo acá es que sería multiplicado por 1/3, por 1/3, que es el anterior, recuerden, miren, 1/3 lo he multiplicado 2 veces y ahora de nuevo tengo que dividir por 3. O sea, modelando esto sería 1/3 elevado a ¿cuánto? A 3. A 3. Y en el último, ¿cuánto sería el modelamiento aquí? Al transcurrir 4 horas. Elevado a 4. Excelente. 1/3 elevado a 4. ¿Ya? Y el resultado que da aquí sería, vamos a escribirlo acá, 12,35, que está aproximado, y aquí tenemos por extensión 1/3 por 1/3 por 1/3, 4 veces. ¿Ya? Entonces, en general, ¿cómo podríamos modelar esta función g de t? Mirando esta relación que escribimos acá. ¿Cómo tendría que ser escrita la función, el modelamiento de g de t para este cultivo número 2? ¿Cómo podríamos escribir la relación en general cuando ha transcurrido t horas? Cuando han transcurrido t horas, ¿cómo me quedaría la función g de t? Recuerde que, 1000 ¿ya? por 1/3 elevado a t. Y todo eso elevado a t. ¿Quién me dijo eso? Yo, la Krishna. La Krishna. Gracias, Krishna. Muy bien. 1000 por 1/3 y todo eso elevado a t, donde t, al igual que en el anterior, es el natural unido con el 0. ¿Por qué t parte desde el 0? 0, 1, 2, 3, y así vamos obteniendo los resultados de la cantidad de bacterias. Aquí t es la cantidad de horas, ¿ya? Y g de t, el número
de bacterias que se obtiene cuando han transcurrido T horas, ¿ok? Y aquí, dentro de las dos variables que están definidas, ¿cuál es la variable independiente? La primera, La primera, esta es la independiente, variable independiente, ¿sí? Y G de T sería T, variable independiente, y G de T sería la variable, dependiente. excelente, la variable dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número de bacterias va a depender de la cantidad de horas que transcurran, ¿ok? Ahora, este tipo de expresión, cuando la variable independiente se encuentra en el exponente, a ese tipo de expresión se le llama función exponencial, ¿ya? Todas las expresiones de funciones que tengan su variable independiente en el exponente de la expresión se llaman funciones exponenciales. ¿Ok? Entonces, espérenme. Voy a cerrar esto porque antes de que se me pase el tiempo. ¿Ya? Y aquí vamos a esto, perdón. ¿Ya? Entonces Profe, ahora dice, dígame. si en el cultivo 2 ya, por ejemplo, pasan, no sé, 6 horas y el número queda en negativo, ¿qué pasa con eso? ¿Igual se coloca? Claro, en este caso, por el modelamiento de la función que hicimos, ¿ya? Bueno, aquí nunca quedaría negativo, porque ninguno de los dos números es negativo, ni el 1000 ni la base del exponente es negativo. T, saliéndonos de este problema, T podría ser negativo eventualmente, pero lo único que le hace el que el exponente sea negativo es que la expresión que está aquí se transforma, si fuera 1/3 elevado a -1, por ejemplo, me quedaría el 1/3 en 3, porque se invierte. ¿Sí? Si fuera un 4 elevado a -2, me quedaría 1/4 elevado a 2, y ahí se usan las propiedades de potencia, ¿no? Lo que estaba diciendo era esto, si tenemos 1000 por 1/3, y recuerden que la variable es t, y t es positivo siempre, pero supóngase usted que me hubiera quedado -2. Lo que hace que el exponente sea negativo es simplemente, bueno, el 1000 se mantendría, y esto se invierte, o sea, me quedaría 3 y quedaría elevado a 2 positivo. Eso Profe, pero ¿y sucedería el si el exponente... resultado? bueno, el resultado también quedaría positivo. Para que No, no, quedara me refiero negativo, que, sí, por ejemplo, si es un número muy alto y el número es bajo 0, ¿igual se coloca? O... sí, igual se colocaría, Ay, ¿ya? Sí. Ahí va a depender cuál es el dominio de la función, y el dominio de la función amarra cuál sería el recorrido, o sea, los valores de I que va a tomar, ¿ya? Ahora dice aquí, ¿cuántas bacterias habrá en cada cultivo al cabo de 8 horas? ¿Ya? Entonces, para F de T y para G de T, lo que habría que calcular es cuál sería el resultado aquí si T vale 8. ¿Ya? Entonces, para cada una de ellas, recuerde que F de T, que es del cultivo 1, la función era 1000, no quiero pasarme la hora, me quedan 1000 por 3 elevado a T, y en G de T, la función es 1000, que es del segundo cultivo, por 1/3 elevado a T. ¿Ya? Si aquí vamos a evaluar T igual a 8, en ambas, el resultado sería F de 8 va a ser igual a 1000 por 3 elevado a 8. Y en G de T
T sería G de 8, va a ser igual a 1000 por 1/3 elevado a 8. Y en ambos casos, bueno, el total de bacterias transcurrido 8 horas sería este resultado, ya que no lo vamos a calcular porque en este caso es un número muy alto y en este caso es un número muy pequeño, porque aquí va decreciendo la cantidad de bacterias y en el f de t va aumentando la cantidad de bacterias. ¿Ya? Pero en ambos casos las funciones son exponenciales, porque la variable independiente en ambas está en el exponente de la expresión. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Entonces, en general, la función exponencial se define como una, se define como de la forma, digo, a ver, voy a usar mi lápiz. Se define de la forma f de x igual a por b elevado a x, donde a, en el caso de nosotros en el ejemplo, a sería el 1000, b sería el 3 o el 1/3 y x sería la t, ¿ya? Entonces, para esto, a y b son números reales, pueden ser números reales cualquiera, y aquí, respondiendo a su pregunta, podría ser el resultado negativo, porque basta con que a, por ejemplo, sea negativo, y ahí me pueden dar resultados negativos, ¿ya? Con b positivo, ¿ya? Así que b tiene que ser positivo y distinto de 1, ¿ya? ¿Por qué distinto de 1? Porque si tengo a por, supóngase que b sea igual a 1. Si tengo a por 1 elevado a x, ¿ya? Si tuviera esa función, f de x igual a por 1 elevado a x, 1 elevado a x, y si x es cualquier número real, ¿ya? Pero con x distinto de, no, incluso cualquier número real. Si x fuera cualquier número real, 1 elevado a cualquier número, ¿cuánto da? 1 elevado a cualquier número siempre da, bien, siempre da 1. Y 1 por a da a. Por lo tanto, f de x me quedaría igual a. Y eso es una función constante, por lo tanto, no tiene sentido analizarla como función exponencial. Me quedaría como función constante. Por eso es esta restricción, que b, o sea, la base de ese exponente, que aparece, la base de esa potencia que aparece aquí, tiene que ser distinto de 1 para que no me quede esta expresión y me quede una función exponencial. Básicamente por eso es esa condición, ¿ya? Entonces, y esto es pregunta comodín. Comodín significa que se puede ganar décimas para la próxima actividad. ¿Cuál sería el dominio de la función de las funciones anteriores? ¿Ya? ¿Qué es dominio? Así que ahí el dominio y el recorrido sería interesante. ¿Ya? Ahí me lo manda la respuesta por el correo, matemáticasques2@gmail.com. ¿Ya? Entonces la actividad de esta semana es que escriban su cuaderno el inicio de la nueva unidad, eso ya lo escribieron la semana pasada, y que escriba cómo se define la función exponencial, o sea, el recuadro resumen, ¿ok? Eso simplemente. Ya, si hay alguna pregunta o consulta, me contacta por correo o por Betel, y hasta aquí quedaríamos en la clase.